Faltan pocos días para que Colombia pues viva una de las jornadas electorales más importantes de los últimos años y la recta final pues ya está en marcha. Vimos este fin de semana a varios candidatos terminando su cierre de campaña en diferentes regiones del país con grandes concentraciones, discursos y muchos colombianos también en el exterior que ya pues empezaron también a votar. Para hablar de ese panorama electoral y de lo que nos espera en estas elecciones, tenemos a Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis. Doctor Guzmán, bienvenido a Dos Puntos. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Saludos desde la ciudad de Bogotá. Doctor Sergio, ¿usted cómo vio ese cierre de campañas de los principales candidatos por varias ciudades principales también de Colombia? ¿Cómo ha visto estos últimos días de campaña electoral? Bueno, en realidad es un ambiente bastante polarizado. Yo creo que los colombianos tenemos muchísima ansiedad de lo que vaya a suceder el domingo. Hay muchos que van a votar con alegría, hay otros que van a votar con esperanza. Hay otros que van a votar con el corazón en la mano y con mucho temor de lo que viene. Entonces esperamos que el entorno altamente polarizado continúe a afectar a nuestro país en medio de todo la primera y la segunda vuelta, y aquí van a haber unas tensiones en ebullición realmente grandes. Nosotros vimos, por ejemplo, el cierre de campaña del candidato Cepeda y del candidato de la Espriella en Barranquilla, multitudinario, de la candidata Paloma Valencia también en Bogotá, multitudinario, y pues justamente aquí va a haber una gran prueba en donde si las encuestas aciertan o desaciertan, pues va a haber, se están jugando su credibilidad en esta elección. Sergio, ¿usted cree que esta semana puede pasar algo extraordinario que cambie lo que estamos viendo? Que en definitiva, pues lo que nos muestran las encuestas es una fotografía en la que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella estarían ya en la segunda vuelta. ¿Qué podría ser, o si usted cree que hay algo que pueda cambiar esa realidad a 8 días de las elecciones? Pues lo que nosotros en Colombia Risk Analysis hemos venido diciendo es que claramente aquí hay muchos eventos que pueden alterar el panorama. La participación política abierta del presidente Petro es muy problemática, no solamente ilegal, porque claramente está orientada a darle impulso a una candidatura por encima de las demás. También hemos visto que el presidente no escatima esfuerzos a la hora de rebajar tarifas, como lo hizo con los peajes del café esta semana, o para anunciar algún tipo de medida económica de urgencia, como lo ha hecho con el salario mínimo u otros asuntos. Del mismo modo, tampoco podemos descartar algún evento de seguridad que altere el orden público o incluso algún intento de injerencia por parte de actores externos. Ya hemos visto cómo Estados Unidos, particularmente el presidente Trump, es proclive a opinar sobre la política interna de otros países, y claramente no estamos exentos de que eso suceda acá. Más probable que estas cosas ocurran entre primera y segunda vuelta que en esta semana, pero nuevamente no tenemos una bola de cristal. Vimos temprano que personajes como Carlos Caicedo decidieron dar un paso al costado en su candidatura y unirse oficialmente a la candidatura de Iván Cepeda. ¿Usted cree que movidas como estas, o de pronto ese apoyo también que vimos de Roy Barreras, sí puedan sumar en estos últimos días? Sí, o sea, suman, es un número de votos que de golpe no va a ser una diferencia real en materia cuantificable para los candidatos, ya sea para que Cepeda gane en primera vuelta o para hacer una diferencia en los números entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Pero sí, para segunda vuelta claramente habrá muchos indecisos que capturar, particularmente del centro, y yo creo que estas candidaturas van a tener que cambiar muchísimo su mensaje para adaptarse a esa nueva realidad. Pero no creo que los votos de Carlos Caicedo hayan estado significativamente lejos de Iván Cepeda como para decir que él suma. Lo mismo podemos decir que de Roy Barreras. Suman, pero cuánto es incierto. Muchos puede que ya hayan estado en las toldas de el candidato del pacto histórico. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, adhesiones nuevas que obtenga el candidato de la Espriella,
porque hay muchos partidos tradicionales que si bien pueden estar nominalmente con Paloma Valencia, hay mucha gente del Centro Democrático, del Partido Liberal, del Partido Conservador, que ha cambiado en las últimas semanas su intención de voto. Doctor Guzmán, ¿cuál es su lectura frente al episodio del fin de semana del café de Paloma Valencia y Sergio Fajardo? Pues yo creo que era una gran oportunidad para dar un golpe de opinión, o golpe de opinión que no se dio. La candidatura de Paloma Valencia lleva desde el 8 de marzo mostrando que se suma entre distintos, y esto hubiera sido, digamos, el evento de coronación de sumar entre distintos, pero tristemente no se logró, y eso claramente significa que aunque Sergio Fajardo no tenga muchos votos ahora mismo, porque claramente no pudo meter una lista de candidatos al Congreso sustancial, tampoco ahora ese golpe de opinión de que el centro está con Paloma se vaya a dar, y eso pues tampoco va a traer muchos votantes indecisos, particularmente de centro, a apoyar esa candidatura, porque tienen varias de dónde escoger. Tienen a Claudia López, tienen a Sergio Fajardo y obviamente tienen la candidatura de Paloma Valencia, que también está, digamos, en esa categoría de centro derecha. Oiga, Sergio, ¿qué tanto puede afectar el desarrollo de las elecciones el hecho de que no haya habido debates? O tal vez nosotros los medios, porque somos los que hacemos los debates, nos indignamos nosotros porque los candidatos no quisieron venir a nuestras instalaciones a debatir con nosotros, o eso a la gente sí le hace falta, o es un capricho de los periodistas. Yo no creo que sea un capricho de los periodistas. Yo creo que estructuralmente un debate con las mismas preguntas a los candidatos le permite a la gente y le da la oportunidad de contrastar distintas visiones de gobierno. En ocasiones anteriores, debates entre Petro, Fajardo, Iván Duque, nos dieron a nosotros una idea real de lo que pensaban los candidatos, de su talante, etcétera. Pero eso también ha desplazado un poco el entorno mediático por fuera de los debates presidenciales. Yo creo que, digamos, en el pasado también, y esto yo creo que los medios lo deberían utilizar como reflexión, había muchos debates. Acuérdese que se citaba un debate, no sé, en Hacienda Santa Bárbara, otro en Unicentro, otro en otras partes del país, se hacía el debate Caribe, se hacía el debate en Medellín. O sea, yo creo que también es una oportunidad para que los medios consoliden el ecosistema de debates y se haya un gran acuerdo sobre cuántos debates deberían hacer. En Estados Unidos, por ejemplo, son 4 debates, pero el candidato Trump fue a 1, con la candidata Kamala Harris, y después no volvió. Entonces, claramente, algunos candidatos que van punteando en las encuestas no ven una ventaja a exponerse realmente a preguntas difíciles, a cuestionamientos con otros candidatos o cara a caras, ¿sí? Mediáticamente puede ser interesante para nosotros analizar eso, pero ya hace parte de la estructura y de la estrategia de una campaña determinar cómo van a mantener el mensaje, cómo van a controlar el mensaje. Porque fíjese también que algunos candidatos como Abelardo El Espriella, pues no ha debatido porque Cepeda no va, pero también en los momentos en donde está fuera del libreto, donde hay periodistas que buscan hacerle preguntas difíciles o preguntas incómodas, pues ahí mismo se sale del libreto y es muy revelador sobre las características del candidato. Entonces, puede ser que en la campaña de Abelardo hayan tomado la decisión de limitar la exposición del candidato y simplemente mantener el control sobre el mensaje. Yo sí creo que en el pasado había demasiados debates. Yo creo que en este entorno, pues los candidatos prefirieron hacer un cambio de la estructura, pero debería haber algún tipo de organización supranacional de medios que exija hacer estos debates y que estos debates tengan que ser una parte central de la decisión de los colombianos. ¿Ve usted riesgos reales, por ejemplo, en desinformación, sobre todo en redes sociales, o precisamente una radicalización también digital? Porque si siempre las redes sociales y el internet últimamente han sido determinantes para las elecciones, ¿qué tanto cree que son determinantes, por ejemplo, para estas elecciones del 2026? Sí, totalmente. Hablemos de un tema concreto que son, por ejemplo, las encuestas. El hecho de que muchos ciudadanos no crean en las encuestas, la escasez de las encuestas, que las encuestas ahora sean más caras, que exijan una presencialidad, ha generado muchísimas dudas sobre las mismas. También tenemos varias encuestadoras investigadas en este momento por el CNE
y la gente se ha ido desplazando de las encuestas a mercados de apuestas paralelos, o digamos las empresas y organizaciones que tienen plata están comprando encuestas pero que son privadas, y en ese sentido aquí lo que estamos viendo es el surgimiento de mercados de información paralelos altamente especulativos, no regulados, como una consecuencia de la ley de encuestas. Además, estamos viendo candidatos o presuntamente campañas o presuntamente individuos que están haciendo montajes con inteligencia artificial para proponer o promover mensajes que pueden ser o no desinformación. Entonces estamos ante un entorno informativo muy innovador, pero que también tiene unos riesgos enormes para la democracia. Oiga, Sergio, ¿será que el Mundial nos distrae mucho o usted lo que ha percibido de la gente es que está como muy convencida? Yo veo unos sectores que esta vez están como más radicalizados, súper convencidos de que hay que salir a votar, pero el colombiano siempre es folclórico y la selección siempre nos distrae y nos saca de absolutamente cualquier problema que tengamos. ¿Cómo creen ustedes o cómo analizan eso, si lo han analizado, del hecho de que las elecciones coincidan con Mundial y que estemos pues en un momento de estos tan complejos, tan polarizado el país? ¿Sí distrae o no distrae tanto? Pues mire, hace 4 años había Mundial, Colombia no asistió al Mundial, pero en primera vuelta hubo un 54.98% de participación, en segunda vuelta 58.17% de participación. En el 2018 Rusia, 53% de participación en ambas vueltas, y en el 2014 Mundial de Brasil, en primera vuelta 40% de asistencia, en segunda vuelta 48% de participación. La diferencia entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro fue de 750.000 votos, y las personas que fueron al Mundial de Qatar fueron alrededor de 50.000 personas. No tenemos partidos de Colombia en el 21 de junio. Obviamente el partido entre Colombia y Portugal es el 27 de junio, entonces para ese partido, si hubiera sido esa fecha las elecciones, hubiera sido muy complicado, pero eso no va a pasar. Yo creo que no va a afectar realmente la participación electoral en la fecha. Pues él es Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, consultora privada de riesgo y análisis geopolítico. Sergio, muchísimas gracias por ese análisis tan oportuno justo antes de estas elecciones tan importantes. A ustedes y a los oyentes, feliz día y muchas gracias por la invitación.